Y por eso estoy aquí para decirles no, no, y tienen un chingo de tiempo. Tiene derecho el hombre a sacrificar sus tesoros naturales en beneficio del progreso. No lo creo. Todos contamos historias. Para vivir todos los días contamos historias. Y para sobrevivir muchas veces contamos historias ficticias. Pues, como bien lo mencionaba aquí pues queremos dar varias recomendaciones ligadas con el tema y para que también ustedes a partir de disfrutar de películas, series documentales, puedan entender también un poco de cómo funcionan estas estructuras sin que se haga algo aburrido, algo tedioso. Y para eso les queremos recomendar el documental El dilema de las redes sociales, un documental que explica a través de testimonios de ex empleados de plataformas como Google y Facebook la manera en que opera el algoritmo. Este documental pone sobre la mesa la reflexión del contenido que se consume y si este puede interferir en la percepción de la realidad que tiene el individuo que está expuesto a estas redes sociales, que es usuario de estas redes sociales. A la par de estos testimonios, también se dramatiza con la historia de un joven, de una familia estadounidense que refleja el uso excesivo de aparatos tecnológicos, las consecuencias sobre este joven y también la adicción que se genera principalmente en adolescentes y también cómo pues se radicaliza la perspectiva de uno de los hijos mediante la exposición a noticias falsas, que esto también era algo de lo que hablábamos, cómo el algoritmo opera a través de recomendar cierto tipo de línea editorial de noticias. En este caso, pues vemos que este joven está expuesto a noticias falsas y también contenido extremista y vamos viendo cómo se va cambiando su perspectiva sobre su propia realidad. También tenemos para ustedes la recomendación de Prejuicio Cifrado, un documental que sigue una investigación que se hizo en la vida real de la investigadora Joy Pulomgui, una científica de la Universidad Privada de Investigación ubicada en Cambridge, Massachusetts, en donde descubre algo alarmante, como los sistemas de reconocimiento facial de empresas como Amazon, Microsoft o IBM no detectan el rostro de una mujer negra a menos de que se ponga el rostro de una mujer blanca. A partir de ahí, este documental también se convierte en una especie de thriller de investigación que demuestra cómo la inteligencia artificial y los algoritmos que pues nos venden como herramientas matemáticas, objetivas y que pudieran ser perfectas, en realidad están profundamente sesgados y replican el racismo, el machismo y desigualdades que vemos en el mundo real. Hay 3 elementos básicos que me parecen importantes mencionarles para esta recomendación, entre ellos la parte de los datos de entrenamiento que están sucios porque las máquinas aprenden del pasado y si las bases de los datos históricas reflejan también una sociedad donde el poder lo han tenido ciertos grupos, la IA en este caso, que es el ordenador que pues está haciendo este no reconocimiento a las personas y pueblos negros, se convierte en conservadora y aquí importante pues es mencionar también el cambio social y la diversidad que no son leídos por inteligencias o algoritmos y que son más bien considerados como errores. También esta parte de la caja corporativa negra porque el documental denuncia cómo un puñado de empresas privadas en Silicon Valley controlaron el espacio público digital en total opacidad y aquí en este sentido nadie sabía cómo funcionaban sus algoritmos, lo que también permite que se utilicen para la manipulación masiva en campañas de desinformación dirigidas a ciertos grupos específicos y además de que también podemos identificar lo que es la tiranía del clic, en donde se explica cómo los algoritmos en las redes sociales premian el contenido de guerra, más permanencia, que genera más bien esta permanencia en la pantalla al descubrir que el miedo, el odio y la indignación, como les decíamos, son emociones más rentables. Aquí es cuando el algoritmo se convierte en este diseño que busca amplificar este tipo de discursos para mantenernos inmersos en él. Y en otra recomendación tenemos la película No te preocupes, cariño, dirigida por Olivia Wilde, que prácticamente esta película es un thriller psicológico ambientado en una comunidad aparentemente perfecta de los años 50, donde Alice, o que es protagonizada por esta actriz Florence Pugh, comienza a sospechar que la vida idílica que comparte con su esposo, quien lo protagonista este cantante Harry Styles, oculta una estructura de control mucho más oscura. A través de una narrativa de misterio
criterio, la película cuestiona los ideales tradicionales de género y la subordinación feminista. Vista desde el contexto actual, incluso esta cinta puede leerse como una crítica a la llamada manósfera o machosfera, un conjunto de comunidades digitales que, como bien habíamos señalado en este programa, promueven visiones misóginas, antifeministas y de restauración de la autoridad masculina. Y es que el actor principal, que es interpretado por Harry Styles, se une a este tipo de foros donde promueven cierta clase de control hacia las mujeres. Incluso investigaciones académicas han señalado que pues estos espacios ya suelen utilizar y idealizar también modelos de masculinidad dominantes y rechazar los avances de las mujeres en la esfera pública. Algo que retoma bastante bien la película, pues No te preocupes, cariño, retrata precisamente la fantasía de algunos hombres de regresar a un orden social donde las mujeres estén confinadas al hogar, dedicadas al cuidado doméstico y subordinadas a las decisiones masculinas. En ese sentido, la película funciona como una alegoría sobre los riesgos de romantizar un pasado patriarcal y sobre cómo ciertas narrativas contemporáneas de la manósfera buscan reinstalar esas jerarquías bajo el discurso de la vida tradicional. Además, por último, les vamos a recomendar una miniserie que se llama Adolescencia, del director Philip Barantini del 2025, la cual en 4 capítulos narra la historia de Jamie, un niño de 13 años acusado de asesinar a su compañera de clase Katy, quien ya había acusado a Jamie de acoso misógino y comportamiento incel. En los 4 capítulos se refleja el desconocimiento o incomprensión de los adultos en el uso de las diversas plataformas tecnológicas, lo que hace que los familiares no tengan sospechas ni preocupaciones sobre el peso de las redes sociales y cómo pueden distorsionar la percepción de la realidad, la identidad y el machismo entre los jóvenes. También en estos 4 capítulos vemos pues un poco la mentalidad a través de ciertas interacciones de Jamie, tanto con sus papás como con la policía y como con una psicóloga, pues nos vamos dando cuenta de cómo interactúa y cómo se va formando este pensamiento, no solo entre él, sino como lo mencionábamos hace unos momentos, en ciertas comunidades con lenguajes específicos que sí manejan los jóvenes, pero como mencionamos, no lo manejan así los adultos. Así es, y que todo esto nos ayuda también a visibilizar y a entender un poco mejor cómo funciona todo esto de lo que ya les hablamos, tanto el algoritmo y cómo impacta en distintos sectores de la sociedad. Y ahora vamos a pasar a presentarles esta cápsula con nuestra agenda cultural para que ustedes puedan asistir a eventos, algunos de carácter gratuito, y pues puedan disfrutar de un fin de semana, tengan opciones para disfrutar su fin de semana. Vamos a ver esta cápsula de mi compañero Darren García. Hola, muy buen día a todas las personas que nos ven. Yo soy Darren García y en esta sección te vamos a presentar la cartelera cultural que va a haber en la Ciudad de México, principalmente en esta sección de En Escena de nuestro programa Generación de Cristal, donde vamos a tener muchas actividades culturales. Y para empezar tenemos Vuela, vuela, pajarito, un espectáculo de narración oral y cuentacuentos basado en relatos de la tradición oral palestina, presentado y actuado por el artista y cuentacuentos César Rincón, dirigida al público infantil y juvenil, que narra la historia de un rey obsesionado con los cuentos que, cansado de escuchar historias con finales felices, los prohíbe bajo amenaza de muerte. Este domingo 21 de junio a las 12 horas en el Centro Cultural de España en México, en Donceles 97 en el Centro Histórico. Por otra parte, recuerden que también habrá Noche de Museos, un programa en el que los museos de la Ciudad de México abren sus horarios para ser visitados por personas que no podrían ir en otro momento. Se lleva a cabo el último miércoles de cada mes y en esta ocasión será el próximo 24 de junio, donde habrá eventos como Siqueiros Situado, que propone un acercamiento al patrimonio artístico y documental del Centro de Investigación David Alfaro Siqueiros, para proyectar hacia el presente los procesos, intereses y exploraciones que dieron forma a la práctica del artista, en la Sala de Arte Público Siqueiros a las 6 de la tarde. También tendremos un recital de saxofón en el Conservatorio Nacional de Música, la cátedra del maestro Filomeno Ortiz, donde además habrá obras de Pedro Iturralde, Leonard Bernstein, Lino Florenzo y Alan Menken. Tendrá lugar a las 6 de la tarde, o también el homenaje a José Guadalupe Posada en el Museo Nacional de la Estampa, con la exposición Posada, cartografía de un cronista, que no solo honra a un maestro de la estampa, sino que tiende un puente entre el México del Porfiriato y la vitalidad contemporánea,
invitando a visitantes nacionales e internacionales a descubrir las raíces visuales del México actual. Y, por último, si eres amante del fútbol, en la coyuntura mundialista hay una oferta de 17 museos que integran un corredor cultural para ver este deporte desde perspectivas diferentes, ya sea ciencia y fútbol en el Museo Universum, la tradición mexicana en el Museo Dolores Olmedo, el diseño en el Franz Mayer, así como la fotografía de Annie Leibovitz sobre fútbol en el Museo Nacional de Antropología. Y con esto llegamos al final de nuestra cartelera en esta sección de En Escena de nuestro programa Generación de Cristal. Cuéntanos, ¿cuál de estas actividades te gustaría ir? ¿Con quién irías y por qué? Hay parte de la oferta cultural que les traemos para este fin de semana y ya para ir cerrando el programa me gustaría pedirle una reflexión a mis compañeros y sobre todo pues una conclusión sobre el tema que abordamos el día de hoy. A mí me parece que pues no podemos seguir invisibilizando lo que está ocurriendo, sobre todo porque creo que somos una generación que ya no se puede percibir sin el uso de las redes sociales y de las nuevas tecnologías, pero también creo que nos podemos premiar estos discursos de odio y eso es algo que debemos exigir también a estas plataformas, a los dueños de estas plataformas, que no premien este tipo de discursos de odio solo por generar más ganancias o generar más interacciones, ya que casos como el de Lex Ashton ya no se pueden ver tampoco como el típico caso del lobo solitario, como se suele llamar a personas que cometen este tipo de crímenes, sino que vemos que detrás de todo ello hubo una comunidad que de alguna manera, de alguna u otra manera actuó con él. Entonces tuvo un impacto para llevar a esta situación y eso es muy importante poner un foco de atención. Y que, como mencionas, también me parece importante reflexionar que hoy el espacio digital ya no es un mundo separado de nuestra realidad, sino que es un terreno en donde también se está disputando nuestra seguridad, nuestra democracia y la vida de nosotras también como mujeres. Hemos puesto sobre el foco también estos temas de la manósfera y comunidades incel, y hay que decirlo con toda claridad, porque también la misoginia digital no es un asunto de hombres aislados, como bien mencionas, haciendo bromas, sino también una estructura de radicalización real, violenta y que está desafortunadamente en constante expansión. Creo que en general, frente a las tecnologías que se venden de repente como neutrales o como espacios perfectos, nuestra obligación es dudar, cuestionar y además de exigir transparencia, e incluso pienso en la parte de democratizar el algoritmo para que las plataformas estén reguladas, para que se rompa este pacto de silencio en los espacios digitales, que no es solo una tarea del feminismo, es una urgencia también democrática que nos toca a todas y todos si queremos que la pantalla deje de ser un refugio de violencia impune. Sí, también aclarar esta situación, Fer, ahora que mencionas lo del feminismo, que el feminismo no no es una idea contraria a las masculinidades, ¿no? Como se intentan vender desde estos espacios, que incluso por ganar privilegio a las mujeres vamos a estar en contra de los hombres. Creo que eso por un lado, y por otro justo ir entendiendo que estos nuevos contextos, estos nuevos foros, pues están ahí inmiscuidos en las plataformas digitales, y también uno como sociedad debe de estar consciente que existen y de cierta forma pues también estar más alertas, ¿no? Porque no sabes en qué momento puedes llegar a caer, porque al final pues viene siendo una sintonía que va lentamente, ¿no? Y también entender que pues sí, estos espacios también responden a todo un entramado, ¿no? De condiciones sociales y también condiciones económicas y también condiciones en cómo nos relacionamos como seres, como individuos. O sea, ahora los jóvenes pues también está esta situación o esta urgencia de que deben de literal pues sí, convivir más, o sea, y si se sienten aislados o demás, pues buscar incluso esos espacios donde lleguen a tener un sentido de pertinencia, pero espacios sanos, ¿no? Porque también mucho de lo que hemos visto es que pues al sentirse aislados, pues recaen en este tipo de comunidades. Y el debate ahora que también genera para, pues sí, pues incluso pensando en gobierno y demás, pues es exigirle más a estas plataformas digitales, porque siempre se piensan como en un ente privado que no influyen o que no operan estratégicamente en contra de las comunidades. Ahora lo vimos en estos casos de los discursos contra las mujeres, pero también lo vemos en discursos políticos, ¿no? Fascistas, que también están ahí operando incluso electoralmente.
Y como en muchos rubros se responsabiliza normalmente al individuo y se deja de lado pues la responsabilidad, como lo menciona Daryl, de las corporaciones y las instituciones que están detrás y que pues son parte de un sistema de prácticas sistemáticas que bueno inclinan la balanza hacia un lado, ¿no? Y bueno, nada más para terminar, en la revista Canto del Sensontle, dirigida para estudiantes de la preparatoria del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, de Guadalajara, se retomó algunas conclusiones de otras investigaciones también, que es que el uso frecuente de redes sociales se asocia con creencias más estereotipadas sobre los roles de género. Ello porque precisamente no son contenidos aislados, sino una exposición sostenida que moldea la percepción, las relaciones e identidades de las personas, y es parte de lo que estábamos hablando hoy. Así es, y pues los invitamos a reflexionar también, no solo sobre el tiempo que dedican a las redes sociales, sino si también han sido víctimas de esta operación del algoritmo y pues si en algún momento han identificado que esto ha influido en su forma de percibir la realidad y sobre todo de socializar. Y también pues les agradecemos antes de despedirnos a Mercedes Mexa, a Lucía Rojas por estar presentes en esta transmisión y los invitamos a seguirnos el siguiente viernes de 2 a 3. Nosotros nos despedimos y estaremos atentos también a sus reflexiones. Buen día, buen fin de Nos semana. vemos el viernes. Hasta luego.